inicia la grabación. Listo. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Y me comunican si se llega a ver ahí, por ahí alguien a través del micrófono. A ver. ¿Qué tal? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Se logra ver? Ok, ok, listo. Ok. Listo, entonces empezamos. Vamos a tener una introducción a la filosofía, es decir, ¿qué es la filosofía? ¿Qué vamos a estudiar? Eh, ¿qué propósito tiene la filosofía? ¿No? ¿Qué es? Entonces, vamos a abordar los orígenes de la filosofía, dónde surge esta actividad, porque desde ya les menciono que la filosofía es una actividad, pero claro, esta es una consideración mía, vamos a ver cómo a lo largo de la historia vamos a tener diferentes filósofos y filósofas que van a dar su propia definición de la filosofía. Es más, hasta el origen de la filosofía puede, para algunos, para algunas, ser controversial, pero aquí en la introducción que vamos a tener, en el curso de filosofía que vamos a tener a lo largo del ciclo, vamos a asumir que la filosofía tiene un origen específico, un lugar específico de origen, y este es Grecia, la Grecia del siglo VII antes de Cristo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en breve. Vamos a ver también la etimología. La etimología es lo mismo que definición, no, la etimología alude a la procedencia de las palabras que componen, ¿no? El término filosofía, qué sentido etimológico tiene. Y claro, la palabra filosofía está en griego clásico, proviene de dos voces griegas, filos y sofía, vamos a analizar un poquito eso, esa sería un poco la etimología. Y la definición, vamos a ver distintas definiciones a lo largo de la historia de la filosofía. Características de la actitud filosófica, ahora que estamos en medio de la revolución, de una revolución tecnológica, de una revolución digital, estamos ya inmersas en la virtualidad. ¿Qué actitud debemos poseer para filosofar respecto de los contextos, de las realidades que estamos viviendo? ¿No? Vamos a ver que tenemos que tener ciertas características, entre ellas la de tener un pensamiento crítico, practicar la crítica. ¿Pero qué es la crítica? Es decirle a alguien que no estás de acuerdo y cerrar ahí todo diálogo. No, vamos a ver un poco en qué consiste este carácter crítico de la filosofía, este carácter problemático, cuestionador, totalizador y sobre todo racional, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa racionalidad que defiende tanto la filosofía. Y también vamos a ver, por último, algunas disciplinas filosóficas, porque de acuerdo al tipo de preguntas podemos ceñirnos a un campo específico de la filosofía. Si gustamos de formular preguntas sobre la totalidad, sobre la realidad, en términos absolutos, en términos bastante abstractos, estaríamos haciendo ontología, ¿sí? O si gustamos hacer preguntas sobre el ser humano, ¿qué es el ser humano? ¿No? Sobre todo ahora, en medio de todas las modificaciones que se están dando a nivel biológico también, ¿no? Por medio de la tecnología. Bueno, entonces ahí estaríamos ya en antropología filosófica, ¿no? O si gustamos de preguntarnos qué es el arte, qué objetos podrían ser clasificados como artísticos. Estaríamos también ahí en el ámbito de la estética o de las valoraciones. ¿Qué son los valores? ¿Qué me hace valorar o preferir algún objeto con respecto a otro, alguna situación con respecto a otro? Estamos ahí en el campo de la axiología. Entonces hay diferentes disciplinas filosóficas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, estoy yendo ahí al chat. Solo que nada sé, nos dice Miguel Anderson. Ok, estamos ahí rememorando un poquito a quién, aludiendo aquí a la ignorancia, ¿no?
Sócrates, no vamos a hablar de Sócrates ya a su debido tiempo, un representante del momento más esplendoroso de la filosofía de la Grecia clásica, el siglo V, ¿no? Muy bien, entonces, continuando con el itinerario que acabo de plantearles, vamos poco a poco. ¿Cuál es la etimología de la palabra? Bueno, proviene de dos voces griegas, como les mencionaba. Acá está, filos, del verbo infinitivo del griego clásico philein, que significa amar, pero también que alude a la filía, a esa amistad, a esa inclinación, ¿no? A esa inclinación hacia, ¿no? Esa búsqueda. Podemos también interpretarlo por ese lado, porque el concepto de amor en griego implica diferentes términos, también hay diferentes tipos de amor, ¿no? Podemos hablar de ágape, eros. Entonces aquí philein como una inclinación hacia, ¿no? Por eso la filosofía se relaciona mucho con la curiosidad y sobre todo ya desde Aristóteles, ¿no? Y Platón también estaba, Aristóteles estaba de acuerdo en esto con Platón, y asimismo con Sócrates, sobre la importancia del asombro, asombrarnos, ¿no? Admirar por un momento la realidad o simplemente lo que se conoce en el lenguaje coloquial un poco caer en cuenta, ¿no? Darnos cuenta y asombrarnos de una realidad que a lo mejor antes no habíamos notado, ¿no? O nuevos aspectos que antes no nos habíamos percatado. Entonces, filos, filein, como una inclinación, una búsqueda, filía, amistad, ¿no? Amor, si gustan, búsqueda, ¿no? Inclinación hacia, predisposición. Ok. Sofía, Sofía, sabiduría. Entonces, la filosofía es una inclinación hacia el conocimiento, una búsqueda, un amor por el conocimiento, por la sabiduría, ojo. Entonces, esto tiene que ver con qué? Con el ser humano, con la condición humana, y por ahí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? De que una de las características del ser humano, como tanto se ha dicho, es la de poder emplear el raciocinio. Vamos a ver en qué consiste eso, qué tipo de racionalidad es la que estamos ejerciendo, una racionalidad instrumental, o qué tipo de racionalidad estamos, a qué tipo de racionalidad estamos asistiendo en esta época también, ¿no? Entonces, si somos seres racionales, si tenemos la capacidad de pensar y no simplemente de acatar órdenes, sino también de analizar, cuestionar, reordenar, y ahí también tiene que ver el significado de la palabra crítica en griego. Lo vamos a ver en breve. Entonces, volviendo un poquito a esto de Philein y Sofía, de inclinación hacia, de búsqueda por el conocimiento, por la sabiduría, la filosofía no busca un beneficio inmediato, no busca conocer la realidad para poder sacar provecho de ella inmediatamente. No, sino que lo hace con el propósito de conocer. ¿No? No es ese conocimiento no es un medio para otro fin, sino que la búsqueda de ese conocimiento es un fin en sí mismo. ¿Queda más o menos claro? Como cuando decimos que no podemos atentar contra la vida humana de otra persona, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, porque debemos considerar que los seres humanos, un poco siguiendo el imperativo categórico de Kant, este filósofo alemán, filósofo de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, nos hablaba de comprender que la vida humana no es un medio, no podemos utilizar la vida, no podemos utilizar a los seres humanos con otros fines, sino que debemos comprender que los seres humanos somos fines en sí mismos. En eso radica la dignidad humana, ¿no? Cuando reclamamos dignidad o cuando decimos que somos seres dignos, personas dignas, nos referimos a que somos fines en sí mismos, no somos medios para otra cosa. Entonces la filosofía vendría a ser como un fin en sí mismo, una búsqueda de un conocimiento que no busca otro beneficio más que el de recaudar ese conocimiento. ¿Se entendió más o menos? Espero que sí.
Voy a ver la forma de agrandar aquí. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, estoy yendo al chat. Se atendió. Gracias, Paul. Excelente. Entonces, continuamos. Veamos con la siguiente parte. Definición de la filosofía. Entonces, no hay una única definición de la filosofía, hay múltiples definiciones de filosofía. Y eso está interesante, y eso está de alguna manera es un poco saludable saber de que no hay una opinión última y definitiva sobre lo que es la filosofía. Entonces, pero hay ciertos puntos en los que sí podemos subrayar. Y es que la filosofía implica una reflexión constante y reflexionar implica analizar, cuestionar, reordenar y por lo tanto debemos formular preguntas. Preguntas que pueden incomodar, ¿no? Dependiendo de los momentos en los que nos encontremos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las personas que han practicado filosofía a lo largo de la historia también han vivido muchas veces contextos bastante adversos. Muchos de ellos, de ellas, han tenido que vivir persecuciones, inclusive asesinatos, ¿no? Bueno, vivir asesinatos. Han tenido que sufrir persecuciones, sobre todo. Y cuando hablaba de esto último, pensaba en Sócrates, ¿no? Y en su decisión frente al tribunal, ¿no? Esto también lo veremos a su debido tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a analizar unas cuatro definiciones de la filosofía de diferentes filósofos. Vamos a analizar a Pitágoras, ¿ok? Pitágoras de Samos, es un filósofo presocrático. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces se utiliza la figura de Sócrates para poder establecer un orden en el análisis, en el estudio de estos pensadores. Pitágoras va a ser un filósofo que, bueno, vamos a tener información de él sobre todo por comentadores. No sabemos si realmente existió. Aristóteles en su metafísica nos habla de los pitagóricos o, como Aristóteles se refiere a ellos, a los itálicos, ¿no? Nos habla de los itálicos, que eran discípulos o seguidores de la doctrina pitagórica, que era una doctrina, ¿no? Era un sistema de creencias que implicaba también un modo de vida. La escuela pitagórica era una suerte de secta, ¿no? En donde se consideraba que el número era una entidad sagrada, por plantearlo de alguna manera, y con respecto al estilo de vida, debido a su creencia en la reencarnación, ¿no? A la creencia que tenían los pitagóricos en la inmortalidad del alma, entonces se abstenían de comer carne. Y además no sabemos mucho sobre esta escuela porque debían tener un voto de silencio, un voto secreto, más que de silencio, un voto secreto. Entonces, eran muchos los discípulos de Pitágoras, pero Pitágoras se pierde un poco en la leyenda, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de Pitágoras como una divinidad también, ¿no? Ahora, habiendo dado estas ideas sobre Pitágoras, muy sucintas, ya lo vamos a ver a su debido tiempo, para Pitágoras, que además es el primero en autodenominarse como filósofo, ¿no? Pitágoras se reconoce como filósofo y considera que la filosofía es contemplación libre. Y eso es bien interesante, ¿no? Es una contemplación libre. Ahora, ¿qué es contemplar? ¿No? La palabra contemplar en griego tiene que ver con la palabra teoría, hacer teoría, theaomai. Entonces, de ahí que la filosofía sea una actividad teorética, eso lo vamos a entender con Aristóteles, ¿no?
que hace uso de la razón y que trata de analizar la realidad desde estas categorías abstractas también, ¿no? Entonces, la filosofía como una contemplación libre, ¿no? Me admiro de la realidad, ¿no? Me asombro de la realidad, contemplo la realidad, pero no la contemplo, contemplar también significa analizar, ¿no? Hacer teoría, con una perspectiva utilitaria, es decir, buscando sacar provecho de determinadas zonas agrícolas o determinados territorios en donde sé que puede extraer ciertos minerales. No, es una contemplación libre, ¿no? Es un conocimiento que se agota en sí mismo, ¿no? La búsqueda del conocimiento no tiene, no busca otros medios, perdón, no busca otros fines, ¿no? Un poco lo que les contaba a inicio de la sesión. Entonces, para Pitágoras, la filosofía es contemplación libre y desinteresada de la realidad. Para Tomás de Aquino, ¿sí? Para Tomás de Aquino es un representante de la filosofía medieval, de la filosofía escolástica, en este periodo de la historia europea. Los escolásticos, entre ellos Tomás de Aquino, buscaban dar cuenta de la existencia de Dios por vías racionales. Por ahí alguna debe recordar las 5 vías de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Además, también esta actividad de buscar, demostrar la existencia de Dios muchas veces toma el nombre de prueba ontológica, ¿no? La prueba ontológica de San Anselmo, por ejemplo, para explicar la existencia de Dios por medio del análisis de uno de sus atributos fundamentales, que era la de la perfección. Si Dios, nos dice San Anselmo de Canterbury, es una entidad sumamente perfecta, es lo más perfecto que yo puedo concebir, que yo, en tanto ser humano, puedo pensar, ¿no? Acuérdense que hemos partido de que el ser humano es un ser racional. Más adelante vamos a ver qué tipo de racionalidad, ¿no? Es la que un poco configura estas ideas a lo largo de la historia. Pero volviendo a Tomás de Aquino, entonces, volviendo a San Anselmo, San Anselmo considera que si Dios es lo más perfecto que el ser humano puede pensar, entonces si es perfecto, le correspondería existir, porque si no, no sería lo más perfecto que el ser humano podría pensar, ya que el ser humano puede concebir a un ser perfecto y para ello, para que sea completamente perfecto, también deberíamos atribuirle la existencia, ¿no? Entonces, las invito a leer la prueba ontológica de San Anselmo y sobre todo estas pruebas racionales que muchas veces emplean la lógica, sobre todo en esta época medieval, la lógica aristotélica. Aristóteles se plantea como una autoridad durante toda esta época. Para Tomás de Aquino, la filosofía es sierva de la teología. Interesante término, ¿no? Sierva de la teología. Ya sabemos que la teología es el estudio de Dios, ¿no? De este concepto, de esta categoría de este problema, ¿no? Finalmente termina siendo un problema. Entonces, la filosofía debe ser sierva de la teología, es decir, acuérdense que también está en un contexto feudal, ¿no? De relaciones amo-siervo, ¿no? Entonces, la filosofía debe servir a la teología, debe emplear sus herramientas racionales, entre ellas la lógica aristotélica, para demostrar la existencia de Dios. Entonces, la filosofía termina convirtiéndose para Tomás de Aquino en sierva de la teología y vehículo para llegar a Dios. Para Hegel, no sé si por ahí tienen alguna idea sobre Hegel, este filósofo alemán, idealista alemán. Es el año 2020 se han cumplido 250 años de su nacimiento, si no me equivoco. Santo Tomás de Aquino, así es, Paul, ¿no? También otro santo que recuerden por ahí, San Agustín, ¿no? San Agustín
también, pero él es uno de los padres de la iglesia, ¿no? San Agustín es muy interesante porque él significa, o de alguna manera, San Agustín de Hipona, que ya pertenece a la patrística, Tomás de Aquino pertenece a la escolástica, ya en un momento tardío de la Edad Media. En San Agustín confluyen dos pensamientos, o dos corrientes, o dos planteamientos, por decirlo de alguna manera, es decir, el pensamiento griego clásico helenístico, el estoico, por ejemplo, el pensamiento estoico y el pensamiento judeocristiano en todo su origen, su nacimiento. Entonces, San Agustín, Agustín de Hipona es también un filósofo interesante, ¿no? La diferencia con Tomás de Aquino es que Tomás de Aquino ya, al pertenecer a la escolástica, busca una demostración racional. En cambio, para Agustín de Hipona debe prevalecer el sentimiento, la fe por sobre la razón. Entonces ahí vemos, ¿no?, esos giros. Muy bien, continuamos, sí, todo bien, listo. Voy a estar así intercalando un poco con el chat para poder estar al tanto. Sí. Continuamos, ¿hay alguna pregunta? Ah, Hegel, les contaba, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Oh, gracias, Sergio, muy bien. Ok, sigamos. Hegel, sí, este filósofo idealista alemán, importante mencionar esta característica, ¿no? Este idealismo, es un romántico, pero hay que estudiar muy bien esta corriente, la corriente del romanticismo alemán, muy importante. Se cumplieron en el 2020 250 años de su nacimiento, nace en 1770 en Stuttgart. Así que todo este año va a ser un año de celebraciones con respecto a la obra de Hegel. Obras de Hegel, 1807, la fenomenología del espíritu, ¿no? Filosofía del derecho, y así múltiples obras que vamos a ver a su debido tiempo y vamos a analizar muy bien sus conceptos. Ok, Hegel es un filósofo de la totalidad. Acuérdense que una de las características de la actitud filosófica es la de ser totalizadora, buscar un conocimiento que abarque la realidad entera, ¿no? No una parte, como de repente podrían hacer las ciencias, ¿no? Que emplean el conocimiento, perdón, que emplean el método científico, ¿no? Para Hegel, la filosofía entonces es el saber absoluto. Ojo con estos términos, ¿sí? Saber absoluto de la totalidad. Ajá. ¿No? Saber absoluto de la totalidad. Es decir, a Hegel le interesa un conocimiento total. Ojo, y un conocimiento total puede ser alcanzado por un solo ser humano, por una sola persona a lo largo de su vida promedio, que serán 80, 90 años, 100 años de repente, o mucho menos quizá, puede llegar a acumular, a comprender, sobre todo, no tan solo acumular conocimiento, sino comprender, ¿no? Llegar a adquirir este conocimiento absoluto de la totalidad, no. Entonces, para Hegel, este es un trabajo que no le compete solamente a una persona, sino a la humanidad entera. Hegel es el filósofo de la totalidad, de lo absoluto. Hegel es el filósofo del espíritu, ¿sí? De la conciencia absoluta, ¿no? Entonces, ya verán que es completamente apasionante y muy causa mucho entusiasmo porque estudiar estos autores, estos filósofos, estas filósofas, porque cada una viene de una tradición anterior y se nota cuando leamos algunos pasajes, ¿no? Y además plantean su propia terminología, sus propios conceptos, sus propias categorías, ¿no? Inclusive sus propios neologismos. Vamos a ver cómo muchos de ellos crean palabras para referirse a estas categorías. Muy bien, entonces para Hegel la filosofía es el saber absoluto de la totalidad. ¿Y dónde se realiza este saber? ¿Dónde se piensa este saber? En la historia. Muy importante, porque Hegel y Kant son dos filósofos, aquí están juntitos, miren, ¿sí? Hegel y Kant, ¿sí? Son dos filósofos idealistas alemanes, ¿ya? Que van a analizar también cómo es que el ser humano conoce, pero algo que Hegel aporta
¿no? Como novedad es la importancia que le da a la vida social, la importancia que le da a la historia, ¿no? Entonces, este saber absoluto de la totalidad, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde aparece? En la historia, en la historia. Entonces, es la travesía, y Hegel lo va a contar en la fenomenología del espíritu, es la travesía de la conciencia a lo largo de la historia, ¿no? Y no es la conciencia de uno, dos, tres o cuatro individuos, sino que es la conciencia de todos aquellos y aquellas que integran la humanidad. Muy bien. Luego tenemos también a Heidegger. Y Heidegger, Martin Heidegger, también es un filósofo alemán, y para Heidegger, la filosofía es ese extraordinario preguntar por lo extraordinario que se ocupa del ser. Martin Heidegger es un filósofo del siglo XX, ¿ya? Con él vamos a pensar, vamos a preguntarnos por el ser en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿sí? Entonces, lo que mencionábamos a inicio de la sesión, ¿no? La filosofía es ese extraordinario preguntar. Claro, es formular preguntas que provienen de nuestro asombro, de nuestra admiración, ¿no? Con respecto a lo que vivimos, a lo que percibimos, ¿no? A lo que pensamos también. Entonces, a lo que sentimos, ¿no? Entonces, es formular preguntas que tienen que ver con nuestra admiración, con nuestro asombro. ¿Y qué más nos dice aquí? ¿No? Extraordinario preguntar por lo extraordinario que se ocupa del ser. Entonces, Heidegger es un filósofo del ser, es un filósofo es un ontólogo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también más adelante, preguntar por el ser, ¿no? ¿Quiénes se pueden preguntar por el ser? Los seres humanos. ¿Qué significa preguntar por el ser? ¿Qué es el ser? Entonces vamos a ver también que vamos a tener varias dificultades a veces con respecto a las palabras, sobre todo a esta, el ser, que es un concepto, ¿no? Es una categoría que de alguna manera va a ser planteada por un presocrático, por Parménides de Elea. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces hemos visto algunas definiciones, ¿sí? De Pitágoras, de este presocrático, Tomás de Aquino, ¿no? Escolástico, Hegel, idealista alemán, y Heidegger, un ontólogo alemán del siglo XX. Entonces, ¿dónde se origina la filosofía? Ya lo habíamos mencionado hace un ratito, ¿se acuerdan? ¿Dónde surge la filosofía? En Grecia, ¿no? En Grecia, ¿en qué siglo? En el siglo VII antes de Cristo. Bárbara, ¿y no hubo filosofía en Latinoamérica? ¿No hubo filosofía en Perú, en México, en Asia, en Oriente? Bueno, esto es una cuestión controversial, como verán. Entonces, vamos a asumir, sí, esto es un poco lo que ha planteado la academia, que es que la filosofía surge en la Grecia del siglo VII antes de Cristo. ¿En dónde? En Mileto. ¿Dónde queda Mileto? Bueno, este es un mapa de la Grecia del siglo VII. Como verán, la Grecia de ese siglo era un conglomerado de islas y cada isla tenía su propia forma de gobierno. Es decir, sí, su propia forma de gobierno. Cada una era una polis, ¿no? Ahora, el filósofo Enrique Dussel nos menciona, también filósofo latinoamericano, nos dice que la noción de polis, de ciudad-estado, de organización política, no es propia de Grecia, sino que era parte ya de los planteamientos políticos de Oriente. Entonces, eso también vamos a ir analizándolo a lo largo de estas sesiones. Ahora, claro, miren la geografía, la ubicación, ¿no? Esa cercanía al mar Egeo, ¿no? Esa disposición
como islas. ¿Qué significó ello? Que los habitantes de esta zona se iban a dedicar al comercio, ¿no? A la navegación, y que por tanto iban a estar en constante comunicación con otros pueblos, con otras culturas, ¿sí? Entonces aquí tenemos a Mileto, se cuenta que aquí surge la filosofía, en Mileto. Al primer filósofo se le considera, a Tales de Mileto se le considera el primer filósofo, Tales. ¿Por qué? ¿Por qué es el primer filósofo? Porque dio como respuesta a la pregunta por el arjé, a la pregunta por el origen de todo lo existente, respondió que no era pues una divinidad, no era un dios del panteón olímpico griego, no era un Zeus, sino que era el agua, o más específicamente lo húmedo. Entonces vamos a ver también cómo que lo húmedo va a ser el origen de todo lo existente. Bueno, de los presocráticos, de este momento en la historia de la filosofía, antes del siglo V, en estas zonas, vamos a saber, bueno, de Tales de Mileto ya no nos quedan fragmentos, pero sí tenemos comentadores, testimonios de terceros. Uno de ellos es Aristóteles. Aristóteles en varias de sus obras nos va a hacer un recuento, nos va a dar noticia de estos filósofos, ¿no? Cuyos textos, cuyos fragmentos también se han perdido. Pero no todos, no todos. Muy bien, entonces en Mileto surge una escuela, ¿no? La escuela jonia o la escuela milesia, o la escuela de Mileto, inaugurada por Tales de Mileto, ¿no? Anaxímenes de Mileto, que ya no consideraba que era lo húmedo, el arjeo, el principio, sino que era el aire, o más específicamente, no era el aire como lo conocemos ahora, sino que hablaba de una especie de vapor como origen de todo lo existente, un vapor que se transformaba, se solidificaba o se enrarecía. Anaxímenes también pertenece a la escuela jonia, a la escuela milesia o a la escuela de Mileto. Luego Anaximandro de Mileto, también nos habla, pero ya no nos habla de lo húmedo ni del aire, sino que nos habla de lo apeiron, lo indeterminado. Entonces, en Mileto surge pues la filosofía con Tales, ¿no? ¿Por qué fue Tales el primer filósofo? Porque nos dio una respuesta ya de corte, podemos denominarlo como racional y ya no mítica. Pero la filosofía, ¿dónde alcanza su esplendor? Bueno, alcanza su esplendor en Atenas, en la Atenas democrática, en la Atenas de Pericles, en la Atenas del siglo V. ¿Sí? Y así tenemos pues otras polis, ¿no? Así tenemos otras polis. Aquí están Priene, Éfeso, Maratón, Eretria. Por aquí está Delfos, ¿no? Por aquí está el oráculo de Delfos, ¿no? Las pitias te respondían, ¿no? Las sibilas te daban información, una información que parecía un poema experimental, ¿no? Que no sabías el orden, pero tú ibas, le hacías una pregunta al oráculo y el oráculo te respondía con un montón de frases aparentemente inconexas y uno se tenía que ir un poco reflexionando sobre cuál podría haber sido el significado de esas imágenes, ¿no? De esas palabras. Muy bien, entonces la filosofía surge en la región de Jonia, en la ciudad-estado de Mileto, ¿sí? De Mileto, la cual nos menciona aquí también, era una antigua ciudad en la costa occidental de Asia Menor, es lo que hoy se conoce como la provincia de Aydin en Turquía, a orillas del mar Egeo. Entonces, el hecho de que haya estado ubicada, de que la filosofía, ¿por qué la filosofía surge en este territorio y no en otros? Bueno, por la ubicación, ¿no? Por su cercanía al mar, por estar rodeada de montañas, que permitieron también ciertas reflexiones sobre la naturaleza, ¿no? La filosofía, los primeros filósofos, son los primeros fisiólogos o filósofos de la naturaleza porque van a responder a la pregunta por el arjé, por el origen, mencionando elementos físicos, naturales, el agua, el aire, ¿no? La tierra, el fuego, con Heráclito.
Otra de las condiciones materiales fue que desarrollaron la navegación, las embarcaciones y sobre todo el comercio. Y la ciudad de Mileto era una de las ciudades más prósperas. Eso también implicó que se tuviera más tiempo libre. Acuérdense que la Grecia del siglo VII antes de Cristo y hasta la época ya helenístico-romana es una Grecia que vivió una democracia esclavista, es decir, pocos eran los ciudadanos. Para ser ciudadano tenías que poseer oikos, casa, propiedad, ser hombre, adulto, y solo así podías ser ciudadano. Entonces, no todos eran ciudadanos, eran una cantidad muy mínima, ¿no? Los griegos realizaron un intercambio cultural, ¿no? Con diferentes culturas, intercambio cultural con diferentes culturas, con diferentes pueblos, ¿no? Y eso, además, unido al hecho de que practicaban una religión politeísta, y eso significaba que podían incluir también, ¿no? O ser un poco más tolerantes en sus creencias. Dioniso, por ejemplo, siempre se considera como un dios extranjero, ¿no? Entonces es interesante esta flexibilidad, esta aparente flexibilidad que suscitó también el politeísmo de la Grecia clásica. Y por último, los filósofos, ¿qué los caracteriza? Que prefirieron explicaciones racionales antes que las míticas. Y un poco eso nos remite a cómo así decimos que surge la filosofía. Bueno, porque sucede o se da lo que se conoce como el paso del mito al logos. ¿Qué significa esto del paso del mito al logos? De que con la respuesta de Tales de Mileto, el origen de todo lo existente es lo húmedo, o el aire, o el fuego, o la tierra, o las semillas, ya no implicaba una actitud mítica. Es decir, ya no apelamos a la imaginación o a la fe. Y no es que el ser humano haya sido mítico en una época arcaica y ya no lo es más. Podemos notar que en la época contemporánea creemos en muchos mitos. Y es más, el propio Platón, en sus diálogos, va a responder algunas de sus interrogantes más interesantes por medio de mitos, ¿no? Cuando pregunta sobre el origen del alma o la naturaleza del alma, recurre a un mito, ¿no? O mitos sobre el origen del planeta, de todo lo existente, ¿no? En el Timeo, por ejemplo, recurre a mitos. Y en el Timeo, precisamente este diálogo, donde Timeo, que es un astrólogo, no solamente astrólogo, sino también legislador y una serie de ocupaciones ilustres, va a narrar un mito sobre el origen. Entonces hay que evitar el prejuicio de considerar, bueno, todas las respuestas míticas son irracionales. No, precisamente es algo que plantea Platón, ¿no? Los mitos, podemos hablar de que el mito plantea una narración mitológica, tiene una racionalidad, pero una propia racionalidad, una propia lógica. Entender así el mito podría ubicarnos también en el mapa, ¿no? Desde la cosmovisión andina, por ejemplo. Pero bueno, entonces, remitiéndonos un poquito a esto, se considera que la filosofía surge porque se abandonan las explicaciones míticas, salvo todos estos detalles que les he estado acotando, y se privilegia las respuestas de carácter racional, basadas en argumentos lógicos, ¿no? En logos. Ahora, esta palabra es bien interesante porque, es más, Heráclito, que es uno de los presocráticos de los que sí nos quedan algunos fragmentos, unos fragmentos bastante interesantes, poéticos, es un lenguaje bastante oscuro, ¿no? Que vamos a analizar también a su debido tiempo. Para Heráclito existe una ley universal que ordena todo el cambio, todo lo existente, y esa ley universal es el logos. Si buscamos en el diccionario de griego clásico, logos significa palabra, inteligencia, palabra, ¿no? Interesante que logos sea palabra. A veces lo entendemos como estudio, ¿no? Pero tiene muchas otras acepciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas filosóficas y las preguntas científicas? Bueno, las preguntas filosóficas
tienden a ser generales, ¿no? Y tienden a no acabar. Cuando nos embarquemos en estos diálogos, que espero que por favor en algún momento también activen sus micrófonos y también por el chat, nos vamos a dar cuenta que este tipo de preguntas, las preguntas filosóficas, son preguntas que en vez de suscitar respuestas únicas, suscitan nuevas formulaciones, es decir, nuevas preguntas. Muchas veces el solo hecho de saber formular una pregunta ya puede plantearnos todo un camino de investigación. Y eso muy bien lo sabemos y lo sabrán cuando tengan que hacer investigaciones, tesis, ¿no? Plantear hipótesis. Entonces, formular bien una pregunta puede ya llevar implícita todo un camino de investigación y, es más, ciertas respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad? Es una pregunta ontológica, ¿no? De carácter general, totalizador. ¿Qué diferencia el conocimiento científico de otros conocimientos? ¿Existen otros conocimientos o vivimos en una época en la que consideramos que solo el conocimiento proveniente del método científico es válido? ¿Por qué existimos, no? Muchas veces si hacemos estas preguntas en determinados contextos, ¿no? En contextos familiares o en otros lugares laborales, nos van a decir, oye, pero ¿por qué te haces ese tipo de preguntas tan inútiles, ¿no? O tan poco provechosas? Acuérdense que la filosofía, recordemos a Pitágoras, es una contemplación libre y desinteresada de la realidad. Es decir, estas preguntas se hacen los seres humanos, nos hacemos las personas. Las personas preguntamos por qué existimos, para qué existimos, qué es la libertad, somos libres, qué es el ser humano. ¿El ser humano ha cambiado o no ha cambiado? ¿Qué entendemos por humano? Humano es un ser racional que maneja determinado conocimiento de las leyes lógicas, un ser, o hablamos también de seres no humanos, como seres inferiores, seres superiores. ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es la vida buena? ¿Qué es la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿No? Y en fin, ¿qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál sería la forma de gobierno en la que deberíamos desarrollarnos? Y en fin, múltiples preguntas que, como verán, a diferencia de las preguntas científicas, como por ejemplo, ¿por qué los virus no son considerados seres vivos? ¿No? Tiene una pregunta específica, tiene una respuesta específica, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de la población que no requiere vacunarse? Tendremos también una respuesta específica, un porcentaje. ¿Cuál es la composición química del ADN? Entonces, y es más, esto lo vamos a ver también con el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, de 1962. En este libro vamos a ver también, Kuhn nos pone sobre el tapete la importancia de la historia de la ciencia y darnos cuenta de que a lo largo de su desarrollo el conocimiento científico ha ido planteando diferentes teorías y que no todas han sido válidas y que han sido válidas en su momento, pero estas teorías han ido cambiando y con ellas han ido cambiando también las sociedades. Entonces, nos damos cuenta que no hay, pues, terminan no habiendo respuestas definitivas, sino que debemos seguir formulando preguntas, ¿no? Que puedan tener múltiples respuestas. No sé qué tal, ¿cómo vamos hasta ahí? A ver, voy al chat. No hay verdad absoluta, ¿para qué servimos? Dice Jean Paul. Servir, ¿no? Los seres humanos servimos, debemos poder servir a algo o a alguien o a alguna misión. En tanto servimos a algo o a alguien o a alguna misión, ¿tiene validez nuestra vida o tiene cuál es mi función en este mundo, ¿no? Mitma, Renato, ¿para qué servir? No hay una verdad absoluta. Esa es un poco la pregunta que se hace Hegel, ¿no? ¿Qué nos hace seres humanos? Excelente pregunta, Gabriel. Así es. Entonces, ¿a dónde vamos, Miguel? ¿No? ¿Quién soy? Wow, Isabela, esa pregunta. En existencialismo vamos a ver, esa pregunta es súper interesante. Algunos dicen que la meta del ser humano es trascender. ¿Qué implica ese trascender? ¿Y hasta qué punto, Sergio, esta noción de trascendencia tiene que ver con ir más allá de los límites biológicos, ¿no? Prolongar la vida hasta su
no perecimiento, imagínense, ¿no? ¿Cómo sé que existo? Ahí está, Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Alexander, ¿cómo sabemos que una pregunta sigue las reglas de la lógica? Ajá, la disciplina filosófica también, lógica. Muy bien, entonces, ¿de qué color soy? A ver, Isabela. Ahora, esto es interesante porque en filosofía analítica nos vamos a dar cuenta que si la filosofía se encarga de formular preguntas, vamos a admitir cualquier pregunta. Muchas veces puedo jugar con el lenguaje simplemente y pensar que estoy formulando una pregunta que es válida. ¿No? En filosofía analítica vamos a ver cómo la lógica se va a convertir en una herramienta para poder depurar al lenguaje y saber si es que existen los problemas filosóficos o quizás son simplemente malos usos del lenguaje. Ok, muy bien, listo, entonces ya se abrió el debate por ahí, continuamos, estoy presentando, me dicen por favor si se sigue viendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Continuamos. Listo, entonces estas son un poco las diferencias entre las preguntas filosóficas y las preguntas científicas. Ahora bien, la actitud filosófica. Para poder hacer filosofía, los seres humanos debemos tener una actitud con determinadas características. La primera es buscar no un conocimiento parcial, no un conocimiento especializadísimo sobre la realidad. No, debemos buscar explicar toda la realidad en su conjunto. Por eso muchas veces la filosofía nos ayuda a entender la relación que hay entre las diferentes ciencias, ¿no? Para Platón no podíamos entrar a hacer filosofía a su academia, que es la escuela que funda Platón, si es que no teníamos un conocimiento en matemáticas, en geometría. Entonces, esta actitud totalizadora, este conocimiento, tener esta perspectiva de conjunto, es característico de la filosofía, ¿sí? Buscar explicar toda la realidad, no solamente parte de ella. Entonces, eso nos permite escapar de un conocimiento superficial, ¿no? Y decir, bueno, esto sirve solo para esto, y bueno, ya no sé qué más, ¿no? No sé cuál es la relación entre la biología, ¿no? Y las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O no puedo establecer la relación entre la biología y la química, son dos ciencias distintas y no tienen relación. Bueno, sabemos que no es así en lo absoluto, pero claro, el ejemplo de la relación entre la biología y química puede ser como que obvio, ¿no? Biología y química son dos ciencias relacionadas, pero así sucede con todas las ciencias. Vamos a ver cómo diferentes filósofos han tenido el proyecto de reunificar todas las ciencias, considerando que la filosofía es este tronco, es el núcleo a partir del cual surgirían las inquietudes, las preguntas que luego derivarían en campos de estudio científico. Entonces, se entiende la filosofía también como matriz, ¿no? De todo el conocimiento humano. Entonces, esa característica totalizadora. La filosofía es también radical. ¿Qué significa eso? Que busca, y esto recuerda a Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el filósofo de las causas. Buscamos las causas originarias, no buscamos tan solo respuestas superficiales, sino que buscamos ir a la raíz, ¿no? A la causa originaria y fundamental, ¿no? A la raíz, más que nada, de la realidad. Por eso los presocráticos se preguntaban, ¿cuál es el arjé de la physis? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? Ojo, no de solo el ser humano, sino de todo lo existente, de la physis, de la naturaleza, ¿no? Entonces, ir hacia la raíz. Por eso la actitud filosófica es radical. Racional, porque ya no admite argumentos que no estén concatenados por medio de la lógica, argumentos que no sean coherentes o argumentos que no tengan su referencia en la realidad física natural compartida. Entonces, la actitud filosófica es racional porque explica, pregunta, ¿no? Investiga, pero sobre todo pregunta y justifica, ¿no? Y refuta por medio de argumentos. Es por eso que elabora teorías. Acuérdense, teoría, contemplación, reflexión, ¿no? Asombro. Entonces, utilizamos la razón para explicar y comprender la realidad. Muy bien, totalizadora, conocimiento, ¿no? En conjunto, radical, ir hacia las raíces de todo lo existente, ¿no?
Racional, elaborar argumentos, justificar por medio de argumentos. Crítica, porque busca colocar, poner en orden, hacer un riguroso análisis, indagar y siempre reformular preguntas, ¿no? En todo caso es crítica porque analiza y busca las contradicciones en estos argumentos racionales. Si son contradictorios, entonces ya no son. Entonces habría que repensarlos, ¿no? Por eso una actitud filosófica implica tener una actitud crítica. Y problemática porque le interesa más que encontrar respuestas definitivas, seguir formulando preguntas, ¿no? Muy bien, entonces estas 5 características, sí, totalizadora, radical, racional, crítica y problemática. En disciplinas filosóficas tenemos a la ontología, una de las disciplinas más filosóficas que se inicia con Parménides y lo vamos a ver su continuación con Martin Heidegger, aquel filósofo alemán que nos hablaba de este extraordinario, preguntar por lo extraordinario, ¿no? Ese es Heidegger. Y la ontología, ¿qué es? Es una disciplina filosófica que pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué son los entes? ¿Sí? Una de las diferencias interesantes aquí es señalar, ¿no? Ser no es lo mismo que ente, ¿no? Los entes vendrían a ser las cosas, ¿no? En cambio, ¿qué es el ser? ¿No? Esto ya lo veremos en ontología. El ser es la causa de la realidad. ¿Por qué existe la realidad y más bien no la nada? ¿No? Preguntas ontológicas. Nociología es la disciplina filosófica que se encarga de indagar sobre el conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento humano? ¿No? ¿Es posible llegar a conocer la realidad tal cual? Esas son preguntas nociológicas. Luego tenemos las preguntas epistemológicas que ya tienen que ver con el conocimiento científico. Entonces, la nociología se hace preguntas generales sobre el conocimiento humano, sobre su posibilidad, sus alcances, sus límites, pero la epistemología formula preguntas sobre el conocimiento específicamente científico, sobre el método científico, sobre las funciones de la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? La ciencia progresa. La ciencia es el único conocimiento válido. ¿Cuáles son los presupuestos de la ciencia? Es decir, ¿en qué se basa el conocimiento científico, esta investigación científica, ¿no? Epistemología. Otra disciplina filosófica es la axiología, que se encarga de analizar qué factores intervienen en nuestras valoraciones, por qué entendemos la realidad a partir de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, inclusive lo verdadero y lo falso, ¿no? Con la lógica bivalente. Entonces, ¿qué son los valores? Lo valioso está determinado por mí, en tanto sujeto, o por el objeto. ¿Qué origina que valoremos las cosas, que prefiramos, que tengamos preferencias? La ética, sí, es otra disciplina filosófica muy importante. Ethos significa costumbre, logos, teoría, palabra, discurso, ya saben. Entonces, en la ética, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar nuestras costumbres, vamos a analizar nuestros comportamientos, es decir, nuestra moral, o sea, el conjunto de creencias, de comportamientos, de actitudes que llevamos, que desarrollamos, ¿no? Que tenemos, que compartimos. ¿Qué es el bien? ¿Existe una vida buena? ¿No? Esto es lo que vamos a ver también, sobre todo en el pensamiento griego clásico, con Aristóteles, ¿no? ¿Qué es la felicidad para el ser humano? ¿Qué hace que una acción sea considerada buena? O la estética. La estética es otra disciplina filosófica que estudia la belleza, la experiencia artística, ¿no? ¿Por qué se considera arte a ciertas manifestaciones y a otras no? Pero ojo, la palabra estética deriva del griego aesthesis, que significa sensibilidad. La antropología filosófica, ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Antropos, hombre, ¿no? Filosofía política, polis, ¿qué es polis? Específicamente ciudad-estado, porque si decimos ciudad podemos confundirla con la ciudad con la urbe, ¿no? Más que nada entendamos polis como vida en común, ¿no? ¿Cuál es el sistema de gobierno ideal? ¿Cuáles son los límites de las autoridades respecto a la ciudadanía? Y por último, como mencionaban, ya estamos sobre la hora, la lógica. La lógica también es una disciplina filosófica que pregunta, ¿no? ¿Qué es un razonamiento? ¿Cuándo un razonamiento es válido, ¿no? Si la filosofía es racional, entonces, y trabaja con argumentos, ¿cuándo los argumentos son válidos y cuándo no? Muy bien, entonces, eso ha sido un poco la sesión de hoy. Espero se haya comprendido el libre albedrío, el problema de la libertad, importantísimo. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Espero que haya sido de sagrado. Ya saben, mi nombre es Bárbara Zavala y conmigo vamos a estar a lo largo del curso. La siguiente clase, por favor, vengan con las respuestas ya listas para empezar así, analizando
y recordando. Muy bien, nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.